Capítulo 86. El abismo y Caenria. Después de un turno vertiginoso, reaparecieron en la cima de una montaña. Era mediodía y el sol proyectaba su luz sobre el monte Aosang, extendiéndose a través de los juncos del pantano de Dua. Dainsleif miró a Yubai en estado de shock, mientras que Lumine y Paimon permanecieron imperturbables, habiéndose acostumbrado durante mucho tiempo a tales cosas. Ejercer una habilidad tan aterradora. Y sin visión, pero capaz de este nivel de poder. Dainsleif frunció el ceño mientras miraba a Yubai. Jaja, ahora no es el momento para esa discusión, dijo Yubai con una sonrisa. Mira allá abajo, esos magos del abismo parecen estar hurgando en los restos de los guardias de las ruinas, buscando algo. ¿Es así? Pero los viajeros también hacen eso todo el tiempo. Cosas como dispositivos del caos y circuitos del caos. Paimon agitó una mano con desdén mientras hablaba con Yubai y Dainsleif. Exactamente. Esos son materiales realmente importantes. Añadió Lumine con una sonrisa. Yubai se rió entre dientes, tapándose la boca mientras se reía. Lumine inmediatamente se giró para mirarlo, con las manos en las caderas, hinchando las mejillas con fingida indignación. Pero los magos del abismo no estarían buscando esos, ¿verdad? Paimon ladeó la cabeza. Después de todo, tales materiales eran demasiado comunes. No había forma de que los magos del abismo tuvieran dificultades para encontrarlos. He estado investigando afuera porque los magos del abismo con frecuencia abandonan las ruinas para explorar. Parece que están tratando de recuperar algo específico de los restos de los guardias de las ruinas, algo precioso para ellos. Dainsleif miró a los tres que tenía delante e hizo un gesto hacia abajo. Pero a juzgar por su decepción, aún no lo han encontrado. Volvió su mirada hacia los magos del abismo que había debajo. Una vez más, habían llegado con las manos vacías. Entonces, ¿por qué no capturamos a algunos magos del abismo e interrogamos? Incluso el maestro Diluc ha usado ese método antes, solo aplica un poco de presión y hablarán. Lumine miró a Dainsleif con confusión. ¿Por qué no tomar un prisionero y forzar respuestas de él? Nunca tuve la intención de ser misericordioso con ellos. Pero tengo la sensación de que este asunto tiene una inmensa importancia para toda la Orden del Abismo. La verdad detrás de esto no será algo que simplemente podamos extraer a través de la tortura. Dainsleif explicó lentamente mientras observaba las expresiones de perplejidad de Lumine y Paimon. Está bien, no perdamos demasiado tiempo aquí. Continuamos la búsqueda. Sin decir una palabra más, Dainsleif se echó a correr. Literalmente tenemos a Yubai aquí, entonces, ¿por qué está corriendo? Paimon agitó las manos con exasperación. Ni idea, sigámoslo y veamos. Vamos, Yubai. Lumine miró a Paimon, luego a Yubai, antes de despegar detrás de Dainsleif. Paimon suspiró, pisoteó y voló tras ellos. Yubai simplemente asintió y siguió su ejemplo. Después de correr por un tiempo, vieron a un grupo de magos del abismo junto a los guardias de las ruinas más adelante. Dainsleif y Lumine cargaron inmediatamente hacia adelante, eliminando rápidamente a los enemigos. Además de la Orden del Abismo, los guardias de las ruinas también son muy activos aquí. Parece que donde quiera que se esconda la Orden del Abismo, los guardias de las ruinas también suelen deambular. ¿Podría ser una coincidencia? Paimon miró entre Lumine y Yubai, rascándose la cabeza. No hay casualidades en este mundo. Todo es una semilla plantada hace mucho tiempo. Al igual que cuando apareciste en la taberna ese día. El tiempo no hace más que esperar a que brote. Las crípticas palabras de Dainsleif dejaron a Lumine parpadeando confundida. Realmente no lo entiendo. Solo escuché hablar de ti por casualidad. Miró a Dainsleif, todavía sin entender del todo. No es nada. Es un sentimiento innecesario. Dainsleif hizo un gesto desdeñoso con la mano. La conexión entre la Orden del Abismo y los guardias de las ruinas no es una coincidencia. Son ramas que se extienden desde la misma raíz. ¿La misma raíz? ¿A qué te refieres? Paimon se cruzó de brazos, inclinando la cabeza confundida. Ambos se originan en el antiguo reino que fue destruido hace 500 años. Caenria. La voz de Dainsleif era pesada mientras hablaba. ¿Caenria?
¿Así que eso es todo? La Orden del Abismo y los Guardias de las Ruinas. ¿Son restos de Caenría después de su caída? Paimon se cruzó de brazos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Caenría. Ese nombre realmente me lleva de regreso. Oh, claro. Como guía, probablemente debería explicárselo al viajero. Paimon se volvió hacia Lumine, a punto de comenzar su explicación. Conozco el nombre de Caenría. Lumine la interrumpió, con voz tranquila. ¿Eh? Paimon la miró conmocionado. Porque tengo recuerdos de Caenría. Lumine colocó una mano sobre su pecho. ¿Tienes recuerdos? Pero Caenría fue destruida hace 500 años. Paimon la miró con incredulidad. Todo el mundo tiene sus secretos. Nunca me has preguntado sobre el tiempo, ¿verdad? Así que tampoco te voy a cuestionar. Pero si estás dispuesto a decírmelo, te escucharé. Entonces, ¿cómo era Caenría? ¿A través de tus ojos? Dainsleif frunció el ceño, observando a Lumine de cerca. Yu-Bai, intrigado, se cruzó de brazos y escuchó en silencio. Después de un momento de vacilación, Lumine comenzó a hablar. Describió el infierno que consumió a Caenría hace 500 años, los extraños cubos de color negro dorado que flotaban entre las llamas y el dios con el que se había encontrado. Habló de su posterior viaje a Mondstadt y su reencuentro con su hermano. Pero su hermano nunca le habló. Simplemente se dio la vuelta y entró en un portal de color púrpura oscuro, desapareciendo de la vista. Espera. ¿Un reencuentro en Mondstadt? La expresión de Yu-Bai se tensó ligeramente. Como pensaba, mi presencia ya ha cambiado las cosas. De acuerdo con el curso original de los acontecimientos, se suponía que Lumine se encontraría con su hermano mucho más tarde. Aquel encuentro en Mondstadt. ¿Por qué sucedió antes de lo esperado? ¿Qué cambió? Hace 300 años, fue la batalla entre Azdaa y Morax. No. ¿El lugar de su batalla? No estaba ni cerca de donde Lumine despertó. Eso no cuadra. Yu-Bai se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. No importaba cómo lo reconstruyera, no podía averiguar exactamente qué había sido. Alterado. Ja. Esto se está volviendo más interesante. No esperaba que mi presencia cambiara tanto. Una reacción en cadena. ¿Eh? Yu-Bai se rió entre dientes para sí mismo, con una leve sonrisa en sus labios mientras volvía la mirada hacia Lumine, que todavía estaba contando su historia. Así es como se desarrolló todo. Pensé que te habías encontrado con ese dios desconocido desde el principio. Murmuró Paimon, procesándolo todo. Después de que descendiste a este mundo, tu primer despertar. Fue tu hermano quien te despertó del meteorito. Explicó Dainsleif, mirando a Lumine. Así que eso significa, tu hermano se despertó antes que tú. Me pregunto cuánto antes que tú se despertó. Paimon reflexionó, agitando una mano mientras hablaba. Capítulo 87. Una tierra sin dioses. Dainsleif observó cómo Lumine y Paimon hablaban. Entonces, ¿tu hermano te dijo? Que la caída de Caenría condujo a un cataclismo que cambió el mundo, y quería que te fueras de este lugar llamado Teyvat con él. La voz de Dainsleif era tranquila mientras miraba a Lumine. ¿La destrucción de Caenría? ¿Es eso realmente lo que dijo? Paimon se volvió hacia Lumine, con expresión seria. Sí, esas fueron sus palabras exactas, asintió Lumine. Ambos vivieron ese desastre. Eso fue hace 500 años. Lo que significa que tu primer despertar en este mundo también debe haber ocurrido durante ese tiempo. El tono de Dainsleif tenía un dejo de contemplación. Entonces eso significa tu hermano. Dado que se despertó primero, debe haber entendido este mundo mucho mejor que tú. En ese momento. Paimon habló pensativo. Y poco después de eso, te encontraste con un dios que bloqueó tu camino y no pudo escapar. Dainsleif continuó. Sí, esta parte la conozco mejor, asintió Paimon. Después de todo, esta fue la primera historia que escucho cuando Lumine la sacó del agua. Ante la mención del dios desconocido, la mirada de Lumine se desplazó inconscientemente hacia Yu-Bai, que estaba de pie a su lado. Lumine, dime. ¿El dios que te detuvo, qué aspecto tenían? Yu-Bai se volvió hacia ella y la miró a los ojos. Tal vez pensó que él podría saber algo. Desafortunadamente, había pasado la mayor parte de su tiempo en un sueño profundo. Como viajero de otro mundo, sabía cómo era el sustentador de los principios celestiales,
pero optó por fingir ignorancia. Déjame pensar. Lumine colocó una mano sobre su pecho, recordando las características de la deidad. Antes de describirlas a Yubai. Luego, ella lo miró expectante. No. De los dioses que conozco, ninguno se ajusta a esa descripción. Yubai frunció el ceño, fingiendo estar desconcertado. Técnicamente, no estaba mintiendo. Entre las deidades que conocía en este mundo, ninguna se parecía a la que Lumine había descrito. ¿Y incluso Yubai no lo sabe? ¿Pero no eres tú? Los ojos de Paimon se abrieron cuando se volvió hacia Yubai con incredulidad. Al ver la decepción de Lumine, Yubai suspiró para sus adentros. A decir verdad, a él también le hubiera gustado saber más, pero habiendo estado dormido durante tanto tiempo, no había forma de que pudiera. Lo siento, Lumine. Realmente no lo sé. La identidad del dios que encontraste es un misterio para mí. Yubai habló suavemente. HMPH. Parece que señor Yubai, sabe bastante. Incluso el viajero te busca en busca de respuestas. Dainsleif entrecerró los ojos hacia Yubai, frunciendo el ceño ligeramente. No sospechaba que Yubai fuera un dios, sino que asumía que era una especie de practicante poderoso. Después de todo, Teyvat era el hogar de innumerables seres, pero solo había 8 dioses conocidos. A diferencia de un juego, las deidades no eran algo que uno pudiera conocer. Simplemente a voluntad. Está bien, no te preocupes por mí. Adelante, Dainsleif. Yubai sonrió, agitando una mano. Cuando te despertaste por primera vez, tenías prisa por dejar este mundo y no sabías nada sobre Khaenri'ah. Pero ahora que has aprendido más sobre Teyvat, sospechas que la batalla que presenciaste fue la que llevó a la caída de Khaenri'ah. ¿Estoy en lo cierto? Dainsleif se cruzó de brazos mientras miraba a Lumine. A pesar de que era solo un nombre para mí en ese entonces, murmuró Lumine. Parece ser la pista más importante, solo superada por los 8 arcontes. Sí, y si buscas a los dioses, puedes viajar a través de las 7 naciones. Pero Khaenri'ah, que fue destruida hace 500 años, no se encuentra en ninguna parte. Paimon colocó una mano sobre su cabeza, sacudiéndola ligeramente. Sé más sobre Khaenri'ah que tú. La expresión de Dainsleif se oscureció mientras hablaba. Khaenri'ah es una nación sin dioses. No es que sus dioses murieran o los abandonaran. Para empezar, simplemente nunca existieron en la historia de Khaenri'ah. Los miró a los 3 y continuó. Era una civilización poderosa construida enteramente por humanos. Se enorgullecían de su prosperidad sin precedentes y de sus logros tecnológicos. Dainsleif bajó la mirada momentáneamente, absorto en sus pensamientos. Luego, levantó lentamente la cabeza. Era fuerte. Y sí, era digno de orgullo. Sí, basta con mirar los 2 grandes tesoros de Sumeru y sabrás a qué me refiero. Yubai murmuró en voz baja, sus labios se crisparon ligeramente. Esos 2 autómatas gigantes le habían dejado una gran impresión cuando jugó el juego. Antes de llegar a este mundo. ¿Un país sin dioses? Murmuró Paimon, sintiéndose inquieto. Y como tus recuerdos sugieren. Al final, todo fue destruido por los dioses. El tono de Dainsleif era pesado. ¿Quieres decir? La voz de Paimon vaciló. Hace 500 años, los dioses descendieron sobre Khaenri'ah y la aniquilaron. Borraron el llamado orgullo de la humanidad, como cizaña arrancada del jardín divino. Las palabras de Dainsleif tenían un peso innegable. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? No hay mención de esto en ningún libro de historia. La voz de Paimon temblaba de incredulidad. Esto es más que cruel. Un mundo tan peligroso. Necesito encontrar a mi hermano lo antes posible. Lumine apretó los puños, su mirada se desvió hacia Yubai, con el ceño fruncido. Paimon también lo miró fijamente. Sintiendo sus ojos en él, Yubai no pudo evitar temblar en la comisura de su boca. Oye, ahora, no me mires así. En serio, no sé nada. Se frotó la frente con exasperación. Y, sin embargo, hubo algunos dioses que nunca aparecieron durante ese desastre. Uno de ellos era el dios del yin y el yang, Meleaus, también conocido como el señor inmortal del yin y el yang de Liyue. Dainsleif habló lentamente. Escuché que este inmortal había estado dormido durante 1000 años. Despertó recientemente, destruyó al arconte del vórtice con un solo golpe,
y luego volvió a caer en el sueño. Paimon miró rápidamente a Lumine, que todavía fruncía el ceño a Yubai, antes de hablar apresuradamente. Yubai asintió de inmediato. Si no lo hacía, Lumine podría empezar a sospechar. Al ver el acuerdo de Yubai, Lumine finalmente relajó su expresión. Después de todo, había escuchado rumores similares. Yubai supuestamente había estado dormido todo este tiempo. Sí, ese inmortal siempre ha estado envuelto en misterio. Pero vivir en el pasado aquí solo nos desgastará. La mirada de Dainsleif los recorrió. Dainsleif, no es que sea misterioso. Es solo que estuve literalmente dormido todo el tiempo. Yubai suspiró, sus labios se crisparon nuevamente. Luego, se volvió hacia Lumine, que todavía estaba sumida en sus pensamientos, mirándolo fijamente. La próxima vez que veamos a Venti y Zhongli, murmuró Lumine, creo que necesitaremos escuchar sus explicaciones. Volvió a fruncir el ceño. Si Yubai realmente no lo sabía, entonces Venti y Zhongli seguramente lo sabían. Por ahora, sigamos moviéndonos. En cuanto a las respuestas que buscas, compartiré lo que sea a lo largo del camino. La voz de Dainsleif era tranquila mientras los guiaba hacia adelante. Capítulo 88. El arconte mecánico de las profundidades. Después de perseguir a sus objetivos por un tiempo más, Yubai y los demás una vez más se encontraron con magos del abismo y guardias de las ruinas. Lumine estaba a punto de cargar hacia adelante cuando Yubai la detuvo con una mano. Déjamelo a mí. Sonrió levemente, luego levantó un solo dedo hacia los enemigos. Una extraña aura negra rodeó la punta de su dedo y, en un instante, movió su dedo por el aire más de 10 veces, dejando atrás imágenes residuales. Los guardias de las ruinas y los magos del abismo se derrumbaron de repente, como si su energía y sus propias almas se hubieran agotado en un instante. Dainsleif observó conmocionado. Sí, con Yubai cerca, todo es mucho más fácil. Vamos a verlo. Paimon pisoteó con entusiasmo antes de volar hacia adelante. Yubai ignoró la mirada atónita de Dainsleif y simplemente lo siguió. Lumine también corrió hacia adelante, mientras Dainsleif, todavía procesando lo que acababa de presenciar, caminó lentamente detrás de ellos. Hay símbolos extraños flotando alrededor del cuerpo del mago del abismo. ¿Es esto el guión? Guión de Caenrian. Paimon juntó las manos detrás de la espalda e inclinó la cabeza con curiosidad, mientras miraba a Dainsleif. ¿Lo estoy leyendo? Dainsleif apoyó la barbilla en una mano, estudiando los caracteres. Usa la fe del enemigo como combustible. Gloria a su Alteza, el noble príncipe. Su ceño fruncido se profundizó mientras murmuraba las palabras. Espera, ¿es eso lo que está escrito en la carta? Preguntó Paimon, confundido. Dainsleif ignoró su pregunta, continuando analizando las marcas del mago del abismo. El telar del destino. El proyecto primordial. El abismo parece estar llevando a cabo un plan, y el término clave es telar del destino. Se giró para mirar al grupo, explicando brevemente antes de volver a centrarse en él. Mago del abismo. Parece que todavía está en sus primeras etapas. O más bien, están llevando a cabo sus experimentos iniciales. Dainsleif se acarició la barbilla pensativo. ¿Telar del destino? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Cómo? ¿Una máquina que literalmente teje el destino? Paimon agitó las manos, perpleja. ¿Podría estar relacionado con la estatua invertida? Lumine habló en voz baja, con expresión contemplativa. Ahora que lo mencionas, esa espeluznante ruina que vimos parece que podría estar relacionada con este plan. Entonces, Dainsleif, ¿qué dice exactamente la carta? Paimon se volvió hacia él, ansioso de respuestas. Todavía estoy leyendo. Es un plan extravagante y algunas partes son difíciles de comprender. Murmuró Dainsleif, mientras sus ojos examinaban los extraños símbolos purpuras que flotaban alrededor del mago del abismo. ¿Qué es? Paimon le instó a continuar. Para resumir en una sola frase. El plan preliminar de la Orden del Abismo involucra al Arconte del Vórtice, Osial. ¿Osial? ¿Te refieres a ese monstruo marino? Gritó Paimon sorprendido. Pero espera, ¿no mató el señor inmortal del Yin y el Yang a Osial de un solo golpe? Lumine miró a Dainsleif, luego a Yubai. Ahora que lo pienso, Osial ya ha caído. ¿Qué podría querer la Orden del Abismo con él?
Paimon se volvió hacia Yubai y luego volvió a Dainsleif. Quizás tengan la intención de usar las extremidades cortadas de Osial, o los restos de su esencia divina por algo. Dainsleif reflexionó en voz alta, todavía indeciso. Empezaron con los parientes de los dioses, y ahora se están trasladando a los antiguos arcontes. Sus ambiciones siguen creciendo. Paimon hizo un gesto dramático con la mano. No se trata solo de alterar la fuerza de voluntad. Quieren usar la tecnología de la Guardia de las Ruinas y el poder divino de Meleus para transformar por completo las partes restantes del cuerpo de Osial. Dainsleif frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Y el poder divino de Meleus. Pero, ¿cómo planean obtener el poder de ese dios? Paimon se quedó boquiabierta mientras miraba a Dainsleif, luego se volvió hacia Yubai, completamente estupefacta. ¿Mi divino poder? ¿Podría ser que desde que obstruí por completo a Osial, ya no tienen suficientes de sus restos para crear un arconte mecánico? Yubai se frotó la barbilla, considerando la posibilidad. La carta dice que tienen la intención de hacer un trato con esa deidad. Este es el paso final de su plan, y el más peligroso. La expresión de Dainsleif se oscureció. Nunca espero que intentara una transacción con uno de los dioses más poderosos que existen. Meleus es la única deidad en Teyvat completamente desconectada de Celestia. Quizás por eso la Orden del Abismo quiere negociar con él. Murmuró Dainsleif mientras volvía a mirar el extraño guión. ¿Un dios sin relación con Celestia? Pero espera, ¿no recibieron todos los arcontes victoriosos en la guerra de los arcontes su gnosis de Celestia? Los ojos de Paimon se abrieron con incredulidad. ¿Cómo puede haber un dios sin vínculos con Celestia? Se tapó la boca con una mano antes de volverse hacia Yubai, todavía incapaz de procesar la revelación. Pero esa es la verdad. ¿Ese dios, Meleau, no tiene absolutamente ninguna conexión con Celestia? Dainsleif se volvió hacia Paimon y confirmó la afirmación. Lumine también parecía desconcertada mientras miraba a Yubai. ¿Por qué me estás mirando? Yo no soy Meleus. La boca de Yubai se torció mientras miraba entre Lumine y Paimon, quienes lo miraban con sospecha. Se frotó la nariz torpemente. Cuando esto termine, necesito interrogar a Yubai correctamente. Lumine apretó el puño, haciendo una nota mental. Paimon también estudió a Yubai con curiosidad. Si realmente era una de las deidades de Teyvat, entonces, ¿de dónde vino su gnosis? ¿Y el plan de la Orden del Abismo? ¿Están tratando de crear la máquina de matar definitiva? Y un arconte mecánico de las profundidades. Los ojos de Paimon casi se le salen de la cabeza. Ese apodo se hace cada vez más largo. Pero honestamente, suena bien. Lumine miró a Paimon, asintiendo con la cabeza. Sí. Según la carta, tienen la intención de colocar el ojo en las manos de la estatua invertida y profanada. Combinado con el poder del dios del yin y el yang, esto otorgaría al arconte corrupto recién nacido la fuerza para desafiar a la mismísima Celestia. Explicó Dainsleif, con tono grave. Celestia. El trono de los dioses. Murmuró Lumine, esforzándose por procesar la enormidad de aquello. Uf, este plan que están tramando está en una escala inimaginable. Paimon le sostuvo la cabeza, abrumado. Bueno, si nadie sabe dónde se esconde la primera guardia de las ruinas del mundo, entonces tal vez deberíamos empezar por investigar la estatua profanada, sugirió Paimon, dirigiéndose a Dainsleif. Capítulo 89. La Tierra del Viento. Lumine miró a la gente a su alrededor. Esa estatua parece una estatua del arconte Anemo. ¿Deberíamos preguntarle a alguien de la iglesia de Favonius? Lumine se volvió hacia Dainsleif y habló lentamente. Ese bardo errante es demasiado difícil de rastrear. Es mejor que vayamos primero a la iglesia de Favonius y veamos qué podemos aprender. Tal vez encontremos algunas pistas. Paimon miró al grupo y habló pensativo. ¿Un bardo errante? ¿De verdad es tan difícil de encontrar? Yubai sonrió, riendo para sus adentros. La iglesia, jeje. Dainsleif soltó una risita baja, con un tono tenido de desdén. Dain, ¿qué pasa? Preguntó Paimon, desconcertado por su reacción. No es nada. Vamos a verlo por nosotros mismos, respondió rápidamente Dainsleif. Dándose la vuelta.
Con eso, comenzó a caminar hacia Mondstadt. Al ver esto, Lumine y Paimon lo siguieron. Reírse en la cara del poder divino, ¿eh? Bueno, él es solo un niño de 500 años. Todavía hay cosas que no acaba de entender. Yubai se rió entre dientes suavemente mientras miraba la espalda de Dainsleif, luego siguió detrás del grupo. Ya habían llegado a la frontera de Liyue, por lo que el viaje no fue muy largo. Después de medio día de viaje, finalmente entraron en el territorio de Mondstadt. Era mediodía y el sol colgaba alto en el cielo, proyectando su luz sobre la tierra. Los vientos libres rozaban sus rostros y, a lo lejos, las semillas de diente de león flotaban en el aire. Montanas interminables se extendían más allá del horizonte, ríos y lagos se entrelazaban con vastas llanuras, y por encima de todo había una estatua de los 7, que brillaba con una tenue luz azul mientras se elevaba hacia el cielo. El cielo era de un azul brillante, con nubes que flotaban como algodón, flotando perezosamente por el cielo. Ha pasado mucho tiempo desde que puse un pie en la tierra del viento, dijo Yubai, con una sonrisa mientras contemplaba el impresionante paisaje. La melodía de la música de fondo de Mondstadt resonó en su mente. Yubai, ¿has estado aquí antes? Paimon preguntó con curiosidad, recordando que Yubai supuestamente había estado en un sueño profundo todo este tiempo. Jaja, vine aquí hace mucho tiempo. En aquel entonces, se veía igual que ahora. Yubai alborotó el cabello de Paimon con una sonrisa. Cuando dices, hace mucho tiempo, supongo que no te refieres al tipo de a largo, en el que estoy pensando. Paimon lo miró con recelo. Es bastante nostálgico, de verdad. Después de todo, aquí es donde conocí al viajero. Paimon se volvió hacia Lumine, que estaba admirando el paisaje, y sonrió. Sí, Paimon, aquí es donde comenzó nuestro viaje. Me pregunto cómo estará todo el mundo en Mondstadt, dijo Lumine con una sonrisa. Su estado de ánimo se iluminó mientras contemplaba la vista. Ahora no es el momento de hacer turismo, interrumpió una voz, rompiendo el momento de paz. Tenemos que ir a la iglesia de Favonius e investigar. Dainsleif, por supuesto. Está bien, entonces vayamos a la iglesia, asintió Paimon. Tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos. Lumine y Paimon se volvieron hacia Yubai, con las miradas llenas de expectación. Al fin y al cabo, Mondstadt todavía estaba a bastante distancia. Jaja, mi pequeño truco de teletransportación no funciona tan bien para lugares en los que no he estado en mucho tiempo, se rió Yubai, una vez más alborotando el cabello de Paimon. ¿Qué pasa si accidentalmente te dejo en medio de la nada? Él sonrió. Será mejor que tengas cuidado, o los lobos podrían comerte. El rostro de Paimon palideció. No es posible. Vamos a caminar. Paimon no quiere que se lo coman los lobos, gritó alarmada. Lumine se cruzó de brazos. Paimon, eres un gato tan asustadizo. HMPH. No lo soy. Paimon resopló. Vamos, estoy liderando el camino. Con eso, ella flotó hacia adelante, decidida. Lumine y Yubai intercambiaron miradas y reprimieron la risa antes de seguirla. Dainsleif, todavía sumido en sus pensamientos, se quedó atrás al cabo de un rato. Viajaron durante un día entero. Cualquier monstruo que encontraran en el camino era rápidamente tratado por Lumine. Al caer la tarde, ya habían establecido el campamento. Una fogata crepitó, enviando finas volutas de humo hacia el cielo. Yubai estaba solo, en la cima de un acantilado, con los brazos cruzados detrás de la espalda, observando cómo la luna se elevaba lentamente. Paimon se sentó cerca, abrazando un montón de sunsetias, mientras Lumine llevaba algunos peces recién capturados al fuego. Dainsleif estaba sentado en una roca con los ojos cerrados, aparentemente descansando. Yubai, ¿quieres pescado a la parrilla? Preguntó Lumine en voz baja mientras se acercaba a él. Jaja, si lo haces tú, Lumine. Lo comería sin dudarlo, bromeó Yubai con una sonrisa. Las mejillas de Lumine se pusieron ligeramente rosadas y se sentó en el acantilado a su lado, apoyando la barbilla en las manos mientras miraba la luna. Yubai, ¿cuánto tiempo estuviste dormido? Preguntó casualmente. Jaja, déjame pensar. Hace 1000 años, caminé por la tierra durante unas décadas antes de caer en un sueño profundo.
Entonces, 500 años después, estalló la guerra entre los Adepti y los grandes demonios. Yubai parecía perdido en sus pensamientos mientras recordaba el pasado. Se volvió hacia Lumine y continuo, me despertaron a la fuerza durante unas horas para poner fin a esa guerra, luego cayó en el sueño una vez más. El día que me viste en el puerto de Liyue, ese fue el día en que desperté de nuevo. 500 años después. Yubai se agachó, mirando la luna lejana. En cuanto a por qué no tengo vínculos con Celestia, probablemente sea porque mi visión ha existido desde el momento en que nací. Entonces, Yubai, estás diciendo. Los ojos de Lumine se abrieron ligeramente. Ya. ¿Eras un dios en el momento en que naciste? Yubai asintió. Lumine, cuando emprendas tu viaje de nuevo, recuerda siempre su significado. El final del camino no lo es todo. Antes de que lo alcances, usa tus ojos y ve verdaderamente este mundo. Juntó las manos detrás de la espalda y volvió la mirada hacia el cielo, con voz tranquila. Pero resuelta. Yubai, murmuró Lumine. Venti, dijo algo similar una vez. Ella miró su espalda aturdida, sin comprender completamente la profundidad de sus palabras. De repente, un fuerte aullido resonó desde debajo del acantilado. ¿Y ay? ¿No era llano este camino? ¿Y cómo me tropecé? Una voz aturdida y confusa gritó desde abajo. La boca de Yubai se torció. ¿Esa voz? ¿No es ese el piroarconte Bennett? Curioso, miró hacia abajo. Allí, en el fondo del acantilado, había un joven de pelo blanco, con pantalones cortos y un par de gafas en la cabeza. Llevaba una pequeña venda blanca sobre la nariz y se frotaba la cabeza, claramente después de haberse caído. No hay duda de ello. Ese no era otro que el piroarchon de 6 estrellas, Bennett. Capítulo 90. El desafortunado Bennett. Yubai y Lumine se pararon en la cima del acantilado, mirando hacia abajo a la figura familiar de abajo. Sin dudarlo, Yubai saltó desde el borde. Desde una altura tan grande, uno podría esperar un fuerte impacto, pero cuando aterrizó, apenas hubo un sonido. Golpeó ligeramente el suelo con los dedos de los pies y se detuvo firmemente. Lumine, por otro lado, se deslizó suavemente hacia abajo usando su planeador de viento. Bennett, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Lumine con curiosidad. Paimon, que todavía flotaba por encima, pronto flotó hacia abajo también. Así que aquí es donde estaban ustedes. Me preguntaba por qué desapareciste de repente. Espera, ¿no es Bennett? Paimon lo miró sorprendido. Después de todo, era tarde en la noche y todavía estaban en el desierto. Como líder del equipo de aventuras de Benny. Nunca me detengo solo porque es de noche. Bennett sonrió, frotándose la nuca. Aún así, debes tener cuidado cuando viajes solo por la noche, aconsejó Paimon. Después de todo, tu suerte es, bueno, ¿cómo debería decirlo? Suspiró, cubriéndose la frente. Oh, claro, caballero honorario, Paimon, dijo Bennett, notando de repente a Yubai. ¿Quién es este tipo detrás de ti? Soy Yubai, de Liyue. Un consultor invitado para la funeraria Wanseng, dijo Yubai. Con una sonrisa amistosa mientras se acercaba a Bennett, extendiendo una mano. Jeje, soy Bennett. Líder del equipo de aventuras de Benny. Bennett estrechó la mano de Yubai con una sonrisa brillante. Pero bueno, ¿a dónde van ustedes? Preguntó. Escuché que fuiste a Liyue, ¿cómo es? ¿Qué regresaste a Mondstadt? Teníamos algunos asuntos de los que ocuparnos, así que regresamos, explicó Lumine. ¿Cómo está todo el mundo en Mondstadt? Lo están haciendo muy bien, dijo Bennett. Oh, claro. Fizzle mencionó algo antes. Déjame pensar. Se rascó la cabeza, tratando de recordar sus palabras. A los viajeros que vagan en lo desconocido y lejano, este Princesin Derber Urteilung extiende su divina protección a mis leales compañeros. Bennett hizo todo lo posible por imitar el dramático discurso de Fizzle, con una voz llena de estilo teatral. Yubai se rió entre dientes. Eso sí que suena a Ami. Parece que Fizzle no ha cambiado ni un poco, se rió Paimon. Si alguna vez sale sin os, apuesto a que tendría dificultades para mantener una conversación. Ya que estás aquí, Bennett, ¿por qué no vuelves a Mondstadt con nosotros? Sugirió Lumine con una sonrisa.
He estado aventurándome aquí desde hace bastante tiempo. Sí, supongo que es hora de volver a casa, dijo Bennett, asintiendo. Luego se frotó el estómago tímidamente. Bennett, tú también debes tener hambre. Por suerte para ti, asamos un poco de pescado, dijo Paimon, pisando fuerte con alegría. Regresemos y comamos. Lumine asintió con la cabeza, y el grupo volvió a subir por el acantilado. Me pregunto si Dain estará dormido, murmuró Paimon, mirando a Dainsleif, que permanecía inmóvil, con los ojos apenas abiertos. Este es el desierto. Nunca puedes permitirte bajar la guardia, dijo Dainsleif, abriendo finalmente los ojos. Es una cuestión de supervivencia. Luego, su mirada se desvió hacia la fogata. Pero, parece que tu pez está a punto de quemarse. ¿Y qué? Paimon jadeó. Fui a buscarlos y me olvidé por completo. Rápidamente voló, pero ya era demasiado tarde. El pez ya estaba carbonizado y negro. Todo esto es culpa mía. Lo siento, dijo Bennett en tono de disculpa, mirando el pez. Quemado con culpa. Está bien, Bennett. Yubai le dio unas palmaditas en el hombro antes de dar un paso adelante, un suave resplandor blanco se acumuló en sus manos. La energía se filtró en el pescado quemado y, gradualmente, la superficie ennegrecida se convirtió en un rico color marrón dorado. Después de inspeccionar los resultados, Yubai asintió con satisfacción. Está bien, ven a comer. Ya he arreglado el pescado, dijo con una sonrisa. Vaya, Yubai, eres increíble. De hecho, restauraste un pescado que se quemó hasta quedar crujiente. Paimon aplaudió con asombro. Apurémonos y comamos. Tenemos un largo viaje por delante mañana, dijo Lumine. Mientras se sentaba junto al fuego, recogía un pez regordete y le daba un mordisco. Al ver esto, Paimon y Bennett también se unieron. Jeje, entonces no me contendré, dijo Bennett, frotándose la nuca antes de profundizar. No tendrás que apresurarte mañana por la mañana, agregó Yubai. Descansa bien por la noche, yo me encargaré de las cosas. Al escuchar esto, sonrió para sí mismo. La razón por la que no había usado la teletransportación era simple, quería disfrutar del paisaje de Mondstadt. Habían pasado 1000 años desde su última visita, y ahora que había vuelto, quería experimentarlo como es debido. Sí, es una gran noticia. Mis pobres piernitas finalmente tienen un descanso. Exclamó Paimon, pisando fuerte con emoción. Lumine soltó una risita y asintió. Espera, ¿qué quieres decir con no caminar? Bennett los miró, confundido. Mondstadt todavía está muy lejos, tendríamos que caminar durante mucho tiempo, ¿no? Lo verás por ti mismo mañana, dijo Paimon con una sonrisa traviesa. El pequeño truco de magia de Yubai. Luego, felizmente, continuó comiendo su pescado. Oh, claro. Dain, ¿quieres algo? Preguntó ella, mirándolo. Tenemos más. No, gracias. Adelante, todos, dijo Dainsleif, abriendo los ojos brevemente para mirarla antes de volver a cerrarlos. Muy bien, entonces. Paimon se encogió de hombros, luego se dio la vuelta y continuó masticando su comida. Yubai se sentó en la hierba, sosteniendo una brocheta de pescado en una mano. Le dio un mordisco y asintió con aprobación. No está mal. La cocina de Paimon es bastante decente. Me gusta, dijo él, felicitándola. Jeje, no es nada especial, dijo Paimon con modestia. Además, si no fuera por ti, no habríamos podido comer estos en absoluto. Se rascó la cabeza con una sonrisa avergonzada. A medida que pasaba el tiempo, uno por uno, todos se fueron quedando dormidos. Paimon se acurrucó contra el pecho de Lumine, mientras Lumine la abrazaba, ambos profundamente dormidos en la hierba. En cuanto a por qué no usaron la olla serenitea, bueno, esa era otra historia. Madame Ping había apresurado la construcción de sus macetas serenitea, lo que, desafortunadamente, resultó en que estuvieran completamente vacías. No hay edificios, no hay muebles, solo un campo abierto en el interior. Incluso si entraran, seguirían durmiendo en el suelo. Yubai suspiró al pensarlo. Parece que tendré que reunir algunos materiales y usar mi poder para construir una casa allí yo mismo. Con eso en mente, cambió su enfoque. Usando su sentido divino, revisó a Dainsleif.
¿Él también está dormido? Yu Bai murmuró para sí mismo. Pues entonces, es hora de descansar. Mañana volveremos por fin a Mondstadt, murmuró, tendiéndose en el suelo. Con las manos detrás de la cabeza y una pierna cruzada sobre la otra, miraba las estrellas. Poco después, cerró los ojos y se quedó dormido. Capítulo 91, La gentil chica ciega. Al amanecer, Yu Bai y los demás se despertaron. Empaca y ven. Agárrate a mí. Yu Bai le dijo a Lumine, que todavía estaba ordenando sus cosas. Está bien, Yu Bai, terminaré pronto. Lumine asintió, luego miró a Bennett. Jeje, no necesito empacar nada, dijo Bennett, frotándose la nuca mientras miraba a Lumine. En poco tiempo, Lumine y Paimon estaban listos. Dain, tú también. Yu Bai se volvió hacia Dain, que estaba sentado cerca. ¿Están todos listos? Dain asintió al grupo. Todo listo. Vamos. Paimon pisoteó enérgicamente. Todos se acercaron y agarraron la ropa de Yu Bai. Bennett no entendía muy bien por qué necesitaban aferrarse a él, pero lo hizo de todos modos. Con un giro vertiginoso, el grupo desapareció del acantilado. La escena se trasladó a una zona desierta a las afueras de Mondstadt. Yu Bai y los demás aparecieron allí. Camino hacia adelante tranquilamente, contemplando la enorme ciudad que tenía delante. Enormes molinos de viento giraban lentamente en la distancia. La arquitectura de Mondstadt era tan única y elegante como siempre. Todavía era temprano en la mañana y el aire tenía un leve aroma floral. No he estado aquí en años. Se ha expandido mucho, murmuró Yu Bai, acariciándose la barbilla. La última vez que vino aquí, hace 1000 años. Mondstadt era 10 veces más grande que en el juego. Ahora, era al menos docenas de veces más grande. Vaya, Yu Bai, eres increíble. Los ojos de Bennett se abrieron de par en par con asombro. Jaja, cosas básicas. Yu Bai se rió entre dientes, agitando una mano hacia él. Ya que estamos aquí, vámonos. Dain asintió. Ya estaba acostumbrado a las habilidades inusuales de Yu Bai. Lumine y Paimon también asintieron, y el grupo comenzó a dirigirse a Mondstadt. Bueno, entonces me pondré en marcha, dijo Bennett, rascándose la cabeza. Algunos aventureros me están esperando. Adiós, Bennett. Paimon saludó con una sonrisa. Bennett se alejó por una calle cercana. Las calles bullían de vida, se llenaban de rostros alegres. Los vendedores ambulantes gritaban para atraer a los clientes, el olor de la comida salía de los restaurantes y la gente iba y venía de las tabernas. Yu Bai y los demás caminaron hacia la iglesia de Favonius. A su alrededor, jóvenes apuestos escribían poemas de amor, los artistas pintaban retratos de mujeres y los miembros de los caballeros de Favonius patrullaban las calles. Yu Bai no pudo evitar echar un vistazo extra. Al cabo de un rato, llegaron frente a una gran catedral. Estatuas enormes, salones majestuosos. La gente de Mondstadt debe haber invertido enormes recursos y esfuerzos para construir todo esto, comentó Dain, contemplando la grandeza que le rodeaba. Ustedes sigan adelante y conversen. Voy a buscar un amigo. Yu Bai dijo con una risa suave, mirando a Lumine y Dain mientras discutían las cosas. Un destello verde cruzó su mente. Está bien, lo tengo. Lumine y Paimon asintieron. Iré a buscarte cuando termines, dijo Yu Bai, dándose la vuelta y alejándose. Se dirigió a un banco debajo de un gran molino de viento. Allí, una mujer de Mondstadt estaba sentada en silencio, con los ojos cubiertos con un paño. ¿Gloria? Yu Bai la miró y sonrió, luego se sentó a su lado. Hola, señorita, exclamó, volviéndose hacia ella. ¿Esa es una voz desconocida? ¿Eres un viajero de lejos? Aunque no puedo ver, si hay algo con lo que necesites ayuda, no dudes en decírmelo. Glory respondió gentilmente, sonriendo en su dirección. Mi nombre es Yu Bai, un ministro invitado de Liyue, dijo con una sonrisa. Ah, debería haberme presentado primero. Yo soy la Gloria. A menudo espero aquí a Godwin, rezando para que pueda evitar a esos problemáticos Ilichurls o a la Orden del Abismo en su camino de regreso, y que nos volveremos a encontrar pronto. Su tono se suavizó con anhelo mientras hablaba de Godwin. Godwin, tienes una novia tan dulce rezando por ti todos los días. Y, sin embargo, eres demasiado orgulloso para volver del desierto. Yu Bai suspiró para sus adentros. Sabía quién era Godwin,
cuando Mondstadt publicaba encargos, solía recibir todo el tiempo. Como hombre, y nada menos que como caballero de Favonius, ¿cómo podía dejar en la ciudad a una muchacha ciega tan amable? Ah, estoy divagando de nuevo. Estoy muy contento de tener a alguien con quien hablar, dijo Glory, agarrándose la ropa con torpeza. ¿Quién es Godwin?, preguntó Yubai, fingiendo no saber. Es mi amante. Abandono la ciudad con la expedición del gran maestre Barca. Aunque me resistía a verlo irse, todavía estaba orgulloso de que pudiera unirse a las filas de Lord Barca. Al mencionar el nombre de Godwin, una leve sonrisa apareció en sus labios. Hablaba con suave afecto, su voz llena de calidez. Godwin, tonto. Con una novia tan maravillosa, todavía te escondes fuera de la ciudad en lugar de regresar. La boca de Yubai se torció. Le dolían los dientes con solo ver esto. Pero no sé cuándo terminará la expedición. Así que todo lo que puedo hacer es esperar. Mientras hablaba, la sonrisa se desvaneció de sus labios. Anemo Arconte, por favor vigila a Godwin y tráelo de vuelta pronto. Aunque ciega, Gloria se volvió hacia la estatua, con las manos juntas en oración. En ese momento, dentro de la taberna Ángel Sare, cierto bardo vestido de verde. ¿Estaba bebiendo vino? De repente estornudó. Ah, debe haberme resfriado, murmuró el bardo verde, frotándose la nariz. Señorita Gloria. Yubai dijo en voz baja, mirando a la chica que estaba rezando. ¿Qué pasa, señor Yubai? Sus orejas se torcieron ligeramente. Ella giró la cabeza, confundida, en su dirección. Por favor, no te muevas. Yubai dijo con una sonrisa gentil, levantando lentamente una mano hacia la tela que cubría sus ojos. Una luz divina blanca comenzó a surgir en su palma. Glory sintió una sensación cálida y cosquilleante en los ojos. ¡Qué hermoso vínculo compartes! Que ustedes dos se reúnan pronto. Yubai dijo con una sonrisa. Luego, su figura desapareció. Esto era todo lo que podía hacer. En cuanto a su relación, ahora le tocaba a Godwin encontrar la manera de no decepcionar a la chica que tanto le quería. Capítulo 92, El bardo. Glory miró fijamente el lugar donde había estado Yubai. Una sensación aguda pinchó en sus ojos, lo que la impulsó a abrirlos lentamente. Notó que la luz se filtraba a través de la tela sobre sus ojos. Con manos temblorosas, retiró suavemente la tela. La repentina luz del sol la hizo protegerse instintivamente los ojos con la mano. Una vez que se hubo adaptado, los ojos de Glory se abrieron de par en par. Miró a la gente que pasaba, a los vendedores gritando, al pavimento de piedra bajo sus pies y a los pájaros volando por el cielo. ¿Yo? Ya veo. Se miró las manos con incredulidad mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Godwin. Por fin puedo usar mis propios ojos, para ver la belleza de este mundo. Todavía llorando, Glory se levantó lentamente. La brisa de Mondstadt rozó su rostro y esbozó una sonrisa alegre. Gracias, señor Yubai. Gracias, por dejarme ver el mundo. Frente al lugar donde había estado Yubai, Glory se inclinó profundamente, sus lágrimas aún caían. Dentro de la taberna Ángel Sare, cierto bardo sentado con una bebida pareció sentir algo. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Cuando levantó la vista, vio a un erudito refinado y sorprendentemente guapo que caminaba hacia él. ¿Cómo? Gracias por salvar a uno de mis creyentes. Mucho tiempo sin verte, Melesio, dijo Venti mientras se dejaba caer casualmente en el asiento junto a Yubai, inclinándose con una sonrisa traviesa. Apestas a alcohol. ¿Cuánto has tomado? Yubai arrugó la nariz y apartó la cara de Venti con una mano. Au, eso duele. No nos hemos visto en mucho tiempo, ¿y así es como me saludas? Venti hizo un puchero dramático. Te han robado la estatua y sigues aquí bebiendo. Yubai dejó escapar un suspiro mientras lo miraba. Jeje, ¿qué más puedo hacer? Para reunir el poder divino, necesito cumplir con mis deberes. Sin energía, no hay nada que pueda hacer. Venti soltó una leve risita. Díselo al viajero. Si esperas que lo crea, estás soñando. Yubai puso los ojos en blanco. Sistema. Escanea Venti. Dijo para sus adentros. Din. Nombre, Venti. Identidad, un hebra de los 1000 vientos, espíritu del viento, Arconte Barbatos, Arconte. Anemo de los 7, dios de la libertad,
bardo, borraco. Nivel de poder divino, arconte de nivel superior de medio paso. Poder general, arconte de alto rango máximo. Yu Bai se retorció ligeramente. Era la primera vez que veía a alguien cuya fuerza general era inferior a su poder divino. Incluso sin el sistema, podía decir que el poder de Venti no había disminuido mucho. Venti se rascó la cabeza y sacó la lengua con una sonrisa pícara. Parece que ahora eres el mismo que el anciano. ¿Vivir como un mortal? Preguntó Venti, mirándolo con una sonrisa. Sí, ahora me llamo Yu Bai. Respondió con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Han pasado años desde que nos conocimos. ¿Quieres compartir una bebida? Pero estoy arruinado, gasté toda la mora que acabo de ganar. Dijo Venti entre risas. Voy a comprar. Espera aquí. Yu Bai ofreció con una sonrisa. Se acercó al mostrador, pidió varias botellas de vino fino anejo y volvió a la mesa con ellas. Vaya, Yu Bai, estás cargado. Y todo este buen vino debe haber costado una fortuna. Los ojos de Venti se iluminaron mientras miraba las botellas. La verdad es que no. Solo unos pocos cientos de miles de mora. Yu Bai se rió entre dientes y se sentó frente a él. Unos pocos cientos de miles. Ni siquiera puedo hacer eso en un ano contando historias. Supongo que hoy voy a montar tus faldas. Dijo Venti con un suspiro dramático, agarrando una botella y sirviéndose un vaso. ¿Y qué te trae a Mondstadt? ¿Te despertaste de tu sueño? Tomó un sorbo, curioso. No solo me desperté. Yu Bai dijo con una sonrisa mientras descorchaba su botella. Ahora soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a Morax. ¿Y seriamente? ¿Tan fuerte? Incluso el viejo podía hacerme volar de una patada. Venti parpadeó sorprendido. No le des mucha importancia. Yu Bai agitó una mano y la sacudió. Yo también me acabo de despertar. Tienes suerte de no desgastarte como el resto de nosotros. Venti suspiró, apoyando la barbilla en una mano mientras bebía. Escuche que te arrancaron la gnosis, por la signora, el heraldo Fatui. Yu Bai levantó una ceja hacia él, divertido. Ah, Rosaline. Venti bebió un sorbo y esbozó una sonrisa irónica. Le debo, en más de un sentido. No te preocupes. Me golpearon y tosí sangre gracias a Childe. Yu Bai se rió y mencionó casualmente su propio encuentro con un Fatui Harbinger. Ja ja ja, ¿en serio? Parece que los dos estamos en el mismo barco. Venti sonrió y levantó su copa. Yu Bai también levantó el suyo, tintineando las copas con Venti antes de beberlo de un trago. Me trae recuerdos. La última vez que bebimos juntos, no éramos así en ese entonces. Dijo Venti con un dejo de nostalgia. Hace 1000 años, había ido a Liyue en busca del anciano y se había encontrado con Yu Bai por casualidad. Después de que terminemos esto, ven conmigo a alguna parte. Tú también lo has sentido, ¿verdad? Yu Bai sonrió y miró a Venti. Sí, parece que están planeando algo contra el señor del viento del norte, Bóreas. Venti asintió lentamente y miró hacia Volvendom. Pero no te preocupes. El viajero ya está en camino. ¿Verdad? Le sonrió a Yu Bai. Eres un holgazán. Cuando terminemos de beber, yo mismo te arrastraré hasta allí. Dijo Yu Bai, ya molesto. El señor del viento del norte, Yu Bai sabía todo sobre él. Originalmente un dios, su poder se había filtrado en la tierra y se había transformado en una fuerza que protegía a la gente. Andrius había dejado atrás un alma remanente, se había fusionado con el espíritu del señor lobo y se había convertido en un seguidor de Barbatos, ahora conocido como Bóreas. Está bien, iré, ¿de acuerdo? Te tengo miedo. Simplemente no me cargues, ¿qué vergüenza sería eso? Venti rápidamente agitó las manos, luego miró a Yu Bai con ojos grandes y suplicantes, casi como si estuviera suplicando. Capítulo 93. Un Venti conmocionado. Venti miró a Yu Bai con miedo, preocupado de que en realidad lo arrastrara desde la taberna hasta Volvendom. Pero, todavía no han llegado, ¿verdad? Así que sigamos bebiendo. Podemos preocuparnos por eso cuando aparezcan. Venti se rió entre dientes nerviosamente, tomó unos tragos más y miró a Yu Bai. Sí, para cuando terminemos de beber, probablemente estarán allí. Yu Bai sonrió y asintió, divertido por la vacilación de Venti. El tiempo pasó mientras los dos charlaban e intercambiaban historias, contando todo lo
¿Qué había sucedido a lo largo de los años? Jaja. Parece que han llegado. Yu-Bai sonrió, terminando la última gota de su taza. Sí, es hora de salir, supongo. Pero, ¿de verdad vamos a correr hacia allí? Venti lo miró, confundido. ¿Qué más? ¿Tienes otro plan? Yu-Bai levantó una ceja con una sonrisa. Volar es más rápido que correr, ¿no? Espera, ¿no tienes esa capacidad de teletransportación? Venti recordó de repente y miró a Yu-Bai, desconcertado. El que usaste hace 1000 años, teletransportándose instantáneamente a grandes distancias. Bebió un sorbo de vino, mirando a Yu-Bai al otro lado de la mesa. Jaja, no pensé que todavía te acordabas. Bueno, entonces, vámonos. Yu-Bai asintió con una sonrisa, mirando alrededor de la taberna. Pero no puedo usar mi habilidad aquí. Demasiada gente alrededor. Salgamos primero de Mondstadt. Se volvió hacia Venti con una sonrisa. Buena idea, volar es agotador de todos modos. Mucho más conveniente contigo alrededor. Venti asintió rápidamente. Entonces vámonos. Yu-Bai sonrió, y los dos salieron de Ángel Sare, dirigiéndose hacia las afueras de Mondstadt. Una vez que llegaron a un lugar apartado, Yu-Bai se transformó, su forma cambió a Yu-Sue. Venti, de pie a su lado, se quedó atónito y silencioso, estupefacto por la impresionante mujer que ahora tenía delante. Yu-Sue lo miró con una mirada serena, casi juguetona. ¿Mis arcontes? De hecho, te convertiste en una mujer completa. Venti la rodeó con incredulidad. Como el dios del equilibrio, lo masculino y lo femenino también representan el equilibrio, ¿no es así? Yu-Sue se rió entre dientes, cubriéndose la boca con una mano delicada. Agárrate fuerte, Venti. Vamos a echar un vistazo. Ella sonrió, viéndolo aún congelado en su lugar. Venti todavía estaba procesando el cambio, mirándola sin comprender. No podía entender el hecho de que Yu-Bai realmente se había convertido en una mujer. Vamos. Yu-Sue lo agarró por la nuca con una mano elegante. ¡Ay, fácil, fácil! Antes de que pudiera decir más, Yu-Sue activó su habilidad y los dos desaparecieron. La escena cambió. Yu-Sue y Venti reaparecieron en el acantilado sobre el territorio del Señor Lobo. Parece que ya han llegado. Yu-Sue entrecerró las cejas mientras miraba la enorme silueta de un lobo. Su gran cola brillaba con una luz azul nieve y sus ojos brillantes escaneaban el área. Una enorme y espeluznante formación púrpura lo mantenía en su lugar con cadenas, no podía moverse. La energía abisal estaba erosionando lentamente la mente del Rey Lobo del Norte. Abajo, Lumine y Razer estaban listos para la batalla, enfrentándose al Heraldo del Abismo. Sí, parece que estamos justo a tiempo. ¿Bóreas? Murmuró Venti mientras miraba al lobo. Déjamelo a mí. Yu-Sue sonrió levemente y luego saltó. Sus pies tocaron el suelo ligeramente mientras aterrizaba con gracia. No eres bienvenido aquí. Razer ladró, con la postura firme, la voz aguda y fragmentada. Jajaja. ¿Un mero remanente de un alma, y sigue jugando a ser el protector? ¿Tratando de proteger a los demás? Tu fuerza no es nada comparada con las garras de los arcontes. El heraldo del abismo se burló, mirando a Razer y luego a Bóreas. Si te sometes a nosotros, puedes recuperar el mismo poder que los dioses, como antes. Su tono rebosaba confianza. ¿Mentiras? Bóreas gruñó, su enorme figura mirando al heraldo. Los arcontes nacen divinos. Aquellos que ascienden a través de una visión o una gnosis carecen de verdadera autoridad. Yu-Sue se frotó la barbilla pensativamente. Tenía curiosidad. ¿Cómo planeaba exactamente el abismo restaurar a Bóreas a su antigua divinidad? Incluso revivir a un arconte caído exigiría un precio inmenso. Y este era Andrius, nada menos. Bueno, excepto por el dios de la sal. Pensó, con la mano bajo la barbilla. Incluso el arconte más débil tenía su dominio, como producir sal infinita. Si el abismo podía restaurar a Andrius, ¿por qué seguirían necesitando su poder? A menos que, ¿podrían estar fanfarroneando? Su labio se torció. Después de todo, era fácil hacer grandes promesas. Oculto y observando, Yu-Sue permaneció quieto. ¿Y qué es este ritual? Parece que tiene mucho dolor. Es algo como lo que usaron para corromper la mente de Dvalin. Paimon miró a Bóreas,
atrapado en el enorme anillo púrpura, visiblemente preocupado. Lobo, no cederá, pero no puedo. Espera. Razer gruñó, con los ojos fijos en el heraldo del abismo, listo para atacar. He estado pensando demasiado. Olvidé que hay una pelea en marcha. Yu Sue volvió a concentrarse, cepillándose la frente con una mano. Lentamente se acercó a Razer y a los demás. Yo me encargaré de esto. Es solo otro heraldo del abismo. Lumine dio un paso adelante, desenvainó su espada y fijó una mirada hostil en él. Heraldo. Lumine. Paimon. La voz de Yu Sue sonó detrás de ellos. Justo cuando Lumine estaba a punto de cargar, se detuvo, reconociendo la dulce voz. Yu Sue. Paimon también se giró, al ver su silueta que se acercaba. Yu Sue caminó hacia ellos, sus largas piernas gráciles con cada paso. ¿Otro que ha venido a morir? No importa cuántas veces, tus esfuerzos no tienen sentido. El heraldo del abismo corrió hacia adelante justo después de hablar. Servir al abismo. Las elegantes cejas de Yu Sue se juntaron. Levantó una palma y la balanceó como un pincel de caligrafía. Un rayo de energía blanca como la tinta se arqueó hacia adelante como un trazo de pintura sobre el papel. Los ojos del heraldo del abismo se abrieron de par en par alarmados al ver el extraño corte en forma de cepillo, trató de detener su carga. Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 94. La adorable navaja. Golpear. Se oyó un sonido nítido. Lumine y Paimon, de pie detrás de Kisue, abrieron mucho los ojos, al igual que Razer. En un movimiento brusco, la mano de Kisue golpeó al heraldo del abismo en la cara, enviándolo volando en línea recta antes de estrellarse contra una pared lejana. Auge. Con un ruido sordo, el heraldo se estrelló contra la pared, los escombros cayeron sobre él, levantando una nube de polvo. ¿Yo? Nunca antes había visto pelear a Kisue. ¿Quién hubiera pensado que una hermana mayor tan hermosa golpea tan fuerte? Paimon miró con incredulidad donde había aterrizado el heraldo, luego se volvió hacia Kisue, claramente atónito. Lumine se quedó allí, con la boca abierta, asintiendo rápidamente con la cabeza. Solo habían visto a Yubay en acción, nunca a Kisue. Entonces, feroz, hermana mayor. Razer murmuró, con los ojos muy abiertos, mirando la espalda de Kisue. Tos. El heraldo salió tambaleándose de la nube de polvo, agarrándose el pecho. Estaba claro que la bofetada de Kisue había aterrizado con fuerza. Maldita sea, una mujer tan poderosa. HMPH. Tiene suerte. Ese breve ritual fue interrumpido. Miró a Kisue, luego a Bóreas, el rey del viento del norte, resopló con frialdad y se retiró al portal, desapareciendo. ¿De verdad fue abofeteado por Kisue y aún así logró hablar? ¿Son todos los heraldos del abismo tan duraderos? Paimon parpadeó confundida, agitando la mano mientras comentaba. Pequeña Paimon, ¿extrañaste a tu hermana mayor? Kisue sonrió levemente mientras miraba en dirección al heraldo. Si hubiera usado toda su fuerza, el terreno de Volvendón podría haber cambiado ligeramente. Al darse la vuelta, miró al Paimon flotante con una suave sonrisa. Jeje, por supuesto que lo hice. Paimon asintió rápidamente, sonriendo al elegante Kisue. Sería mejor que te quedaras así para siempre. Paimon murmuró en voz baja, girando ligeramente la cabeza. Kisue se acercó, frotando con gracia la diminuta cabeza de Paimon. Luego se volvió hacia Lumine, quien claramente esperaba lo mismo. Jejeje. Kisue se tapó la boca y se rió entre dientes, luego también se acercó para acariciarla. Cabeza de Lumine. A continuación, se volvió hacia Razer. Gentil, hermana mayor, no como antes, feroz. Tú, amigo, no enemigo. Razer alzó la vista hacia Kisue, hablando con su habitual ritmo fragmentado. Tan lindo. Kisue sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. No te preocupes, palmaditas en la cabeza. Navaja, me gusta. Razer colocó una mano sobre su pecho y le sonrió. Parece que a Razer también le gusta mucho Kisue. Pero hombre, ese tipo se escapó rápido. Paimon miró en dirección al heraldo que huía e hizo un puchero mientras ella se cruzaba de brazos. ¿Entre los humanos? ¿Lúpico? Perdóname por mostrar este lado de mí mismo. Pero el heraldo del abismo claramente me subestimo. Bóreas, en su enorme forma de lobo, miró al grupo y habló en lenguaje humano. El rey lobo no se niega a los juicios,
pero esos forasteros sombríos rompieron las reglas del juicio. Ni siquiera pude detectar la trampa que me tendieron. Razer bajó la cabeza, frustrado, después de explicar. Kisue volvió a acariciar suavemente su cabeza con consuelo. Así que eso es todo. La Orden del Abismo preparó su corrupción con anticipación. Luego usó el juicio como una excusa para despertar al Rey Lobo. Paimon se dio cuenta de repente, mirando hacia Bóreas. Esto no es tu culpa, Navaja. No te desanimes. Lumine ofreció sus propias palabras de consuelo. Gracias, Lumine. A partir de ahora, mis garras tienen que ser más agudos. A pesar del fraseo entrecortado, la voz de Razer estaba llena de determinación. Navajita Razer, quédate quieta. Kisue se agachó, mirando a Razer con ojos cálidos y sonriendo. Luego cerró lentamente los ojos. Un poder divino parecido a la tinta blanca brilló en su mano mientras tocaba el cuerpo de Razer. La energía blanca como la tinta fluyó a través de él y entró en su visión. Su electrovisión parpadeó, dentro de ella, apareció un símbolo de Taiji que giraba. Débilmente. Mi fuerza se hizo mucho más fuerte. ¿Puedo sentirlo? Gracias, hermana mayor. Razer sonrió, colocando una mano en su pecho mientras la miraba. Los dioses han oído tu voz. También han escuchado su determinación de proteger esta tierra. Esto es algo que la pequeña navaja se ha ganado. Kisue lo miró suavemente antes de ponerse de pie lentamente. ¿Oliste el peligro y viniste aquí? Razer inclinó la cabeza hacia Lumine y Paimon, desconcertado. No, nos enteramos. Nuestras narices no son tan buenas. Vinimos a ayudar, pero también tenemos algo que pedir. Paimon aclaró rápidamente, sintiendo claramente que Razer los había confundido con los agudos sentidos de un lobo. Disculpe, señor Arconte. ¿Conoces al primer cultivador del mundo? Paimon alzó la vista hacia el enorme rey del viento del norte y preguntó lentamente. No me importan mucho los inventos humanos, así que no sé qué es un cultivador. Pero recuerdo una máquina que se destacó. Entro en mis terrenos de prueba, y lo trate como a un guerrero que participa en el juicio. Bóreas miró hacia un mural en la ladera lejana del acantilado. Pero no tenía mente, solo voluntad de luchar. De arriba a abajo, fue construido. Únicamente para matar. Al final, lo dañé. Pero antes de que cayera, abandonó el recinto del juicio. El rey del viento del norte, Bóreas, se giró para mirar a Lumine y Paimon mientras hablaba lentamente. Kisue frunció ligeramente el ceño al escuchar esto. Entonces, el rey lobo confundió a un guardia de las ruinas con un guerrero que vino a desafiar la prueba. Ella se rió suavemente, tapándose la boca. ¿Quién iba a decir que el poderoso rey lobo podría ser tan lindo? De esa descripción. ¿Podría ser realmente el primer cultivador del mundo? Paimon miró a Lumine, desconcertado por la historia. ¿Giró? ¿Disparó misiles? Lumine miró a Paimon, luego volvió su mirada hacia Bóreas y preguntó con curiosidad. ¿Misiles? No. Ya dije, no me importan las creaciones humanas y no conozco estos extraños términos. Pero podía girar, saltar alto y lanzar bolas de fuego. Su poder no era igual al de un arconte, pero era más fuerte que el de muchos poseedores de visión. El rey del viento del norte miró a Lumine sin comprender mientras hablaba. Capítulo 95, por encima de los 7 arcontes. Kisue miró al enorme lobo frente a ella. No esperaba que el rey del viento del norte fuera crédulo. Tal vez había pasado demasiado tiempo desde la última vez que había tenido contacto con el mundo exterior. Pero ese guardia de las ruinas realmente era mucho más fuerte que los habituales. A juzgar por la descripción del lobo, debe haber sido el primer cultivador jamás construido. Después de todo, los guardias de las ruinas ordinarios no podían luchar contra un poseedor de visión 1 a 1. Kisue reflexionó con silenciosa sorpresa. ¿Bolas de fuego? ¿No escuché esa palabra en algún lugar recientemente? En cualquier caso, no prueba esto que el primer cultivador del mundo realmente vino a Mondstadt. Paimon miró a Lumine, luego a Kisue y a los demás, hablando lentamente. Parece que el primer Ruingard fue mucho más fuerte que los producidos en masa, que vinieron después. Pero en esta historia, se dañó durante el juicio del lobo. Paimon hizo un gesto con la mano mientras hablaba con Lumine. No lo sé. Entonces, ¿ayudó?
Preguntó Razer en voz baja, mirándolos a los tres. Ayudó mucho. Gracias. Ahora tenemos algo realmente importante que investigar. A pesar de que el Heraldo del Abismo se ha ido, los ataques de la Orden no han terminado. Tú también ten cuidado. Paimon se volvió hacia Razer y Bóreas, ofreciéndoles una sincera advertencia. Puedo oler algo aún más peligroso. Pero esa hermana mayor me dio más poder. Yo puedo proteger este lugar. Todos ustedes, mantente a salvo también. Razer habló entrecortadamente, pero su tono estaba lleno de preocupación mientras miraba al grupo. Jeje, buen chico, pequeña navaja. Tú también te cuidas. Kisue sonrió, le dio unas palmaditas en la cabeza y luego se fue con Lumine y Paimon. Bóreas y Navaja observaron cómo el grupo se alejaba. Tenemos información realmente importante. Vamos a informar a Dain. Paimon giró felizmente después de que salieron de Volvendom, hablando con Lumine. Y Kisue. Adelante vosotros dos, pequeño Paimon. Tengo algo más que manejar. Kisue palmeó suavemente la cabeza de Paimon y le sonrió a Lumine. Lumine asintió con una sonrisa. Entonces, Kisue desapareció. Suspiro. Espero que la próxima vez veamos a Yubai en su lugar. Claramente son la misma persona, pero la diferencia de personalidad es demasiado grande. Paimon hizo un gesto en la dirección en la que Kisue había desaparecido. Lumine asintió, y los dos partieron en busca de Dain. Kisue apareció en un acantilado, mirando a Venti, que estaba de pie tocando una suave melodía en su lira. Se enfrentó al vasto paisaje de Mondstadt, con el viento rozándolo mientras su música bailaba con la brisa. ¿Estabas aquí parado, mirando todo el tiempo? Kisue se pasó una mano por el cabello y caminó tranquilamente hacia Venti. Jeje, el viento en Mondstadt sigue siendo tan refrescante. Como una chica gentil acariciando mi cara. Venti miró al elegante Kisue y sonrió levemente. Ante eso, la boca de Kisue se torció ligeramente. Cambio de tema clásico. Verdaderamente digno del arconte del viento, conocido por hablar suavemente. Entonces pareció que se le ocurrió una idea. Ella sonrió con picardía y se acercó a él, con pasos llenos de aplomo. ¿Esta chica gentil que dijiste te acaricia la cara? ¿Es así? Levantó la mano, JY-SAS. Un sonido nítido resonó a través de los acantilados. Venti se agarró la mejilla ahora hinchada con una mano, con lágrimas en los ojos. Oh, ¿para qué fue eso? Me acabas de abofetear de la nada. Miró al sonriente Kisue, con el rostro lleno de tristeza. Solo de verte me dan ganas de abofetearte, ¿eso no está permitido? ¿No dijiste que una chica amable te estaba acariciando la cara? Kisue se cruzó de brazos y le dirigió una mirada traviesa. ¿A eso le llamas caricias? Mi hermoso rostro. Venti gimió mientras se frotaba la mejilla, con lágrimas en los ojos. Ja. Kisue se echó a reír, incapaz de contenerse. ¿Sigues riéndote? Todo esto es tu culpa. Va. Venti la fulminó con la mirada mientras lloraba. Ja. Kisue se rió tanto que tuvo que secarse las lágrimas de los ojos. Muy bien, ahora dime, ¿por qué no has ido allí antes? ¿Qué estuviste haciendo aquí todo el tiempo? Finalmente se calmó y preguntó, secándose la risa. No pude. Si hubiera caído, Bóreas me habría reconocido. Y el cachorro de lobo también estaba allí abajo. Explicó Venti mientras se frotaba la cara, todavía sonando lastimero. ¿Esa es tu excusa? Está bien, lo dejaré pasar. Kisue suspiró y agitó la mano. Luego, en un instante, volvió a Yubai. Había tomado la forma de Kisue antes para evitar ser reconocido por él mismo. Heraldo del abismo que una vez había huido de un solo movimiento de su dedo. No esperaba que esta vez el heraldo se abalanzara directamente sobre él. Venti miró aturdido como la hermosa mujer frente a él se transformaba en un erudito increíblemente guapo. Tu capacidad para cambiar de género. Realmente me abrió los ojos. Venti parpadeó, genuinamente sorprendido. Como el dios del equilibrio, lo masculino y lo femenino representan el equilibrio en Teyvat. Así que cambiar entre ellos es una de mis autoridades. Yubai sonrió y agitó la mano casualmente. Ya veo. No es de extrañar que no tengas vínculos con Celestia, tu gnosis no fue dada por ellos. Los ojos de Venti se iluminaron de comprensión mientras hablaba lentamente. Pero, ¿no te lo dijo el viejo? Nuestros recuerdos fueron manipulados,
borrados y alterados. Caminó hacia adelante, contemplando el paisaje de Mondstadt. Morax nunca me dijo algo así. Yubay frunció el ceño confundido. Nuestros recuerdos, nuestra conciencia, todos fueron modificados, a lo largo de los siglos. Si se trata de tu propia mente, eventualmente sientes que algo anda mal. Venti miró a lo lejos, hablando en voz baja. Pero tus recuerdos no se pueden cambiar. Lo que significa que tu rango supera al de los 7 arcontes. Sabes muy poco. Porque has estado dormido y te has perdido el desastre que ocurrió hace 500 años. Venti se volvió, mirando a Yubay con un gran bulto todavía hinchándose en su rostro. Mi rango supera a los 7 arcontes. Yubay murmuró, desconcertado. Hay 3 clases de existencias en este mundo. Seres extraños. Seres cuyo rango supera a los 7 arcontes. Y aquellos que ni siquiera son considerados seres. Venti miró el rostro confundido de Yubay y explicó lentamente. Sus recuerdos no pueden ser alterados. Hasta aquí va el autor de esta historia. Hay que esperar a que tengamos capítulos para seguir subiendo esta fabulosa historia. Si quieren que suba una historia de su preferencia, déjenla en los comentarios. Muchas gracias y esperen más novelas que subiere. Que tengan un lindo día, tarde o noche. Hasta pronto.